Mi nombre es Carolina Villadiego Urbano, soy asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas para América Latina y les voy a hablar sobre algunos desafíos que existen para garantizar la independencia judicial. Es importante aclarar que este video no agota todos los desafíos existentes, sino que se concentra en algunos de ellos que son relevantes para los países de América Latina. Un primer desafío que quiero mencionar se relaciona con la importancia de fortalecer las garantías esenciales e inherentes de la independencia y la imparcialidad judicial, en especial aquellas relacionadas con la protección de los jueces frente a presiones externas, los procesos de nombramiento de los jueces y la garantía de inamovilidad de los jueces y juezas. Por ejemplo, los jueces y juezas en varios países y en diversas ocasiones están siendo presionados e intimidados por las decisiones que adoptan en casos concretos. Es importante recordar que el Consejo de Derechos Humanos, en una reciente resolución aprobada en julio de 2020, condenó los actos de violencia, intimidación y represalia contra jueces y fiscales y les recordó a los estados que deben proteger a los jueces y juezas frente a actos y formas de violencia, amenazas, acosos e intimidación, independientemente de si dichas actuaciones son cometidas por autoridades estatales o no estatales. Otro desafío se relaciona con los procedimientos de nombramiento y selección de jueces, pues en varios países hay porcentajes considerables de jueces en provisionalidad. Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su jurisprudencia que los nombramientos de jueces provisionales deben ser la excepción y no la regla, y que la extensión en el tiempo de la provisionalidad o el hecho de que la mayoría de los jueces estén en provisionalidad son circunstancias que generan obstáculos para la independencia judicial. En ese sentido, la Corte ha mencionado que la provisionalidad debe estar sujeta a una condición resolutoria, como por ejemplo el cumplimiento de un plazo o la celebración de un concurso público para nombrar jueces de carácter permanente. Sobre este tema se puede consultar la sentencia Apix Barbera de 2008 de la Corte Interamericana. En un sentido similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2013 sobre garantías de las y los operadores de justicia, mencionó que es importante que los estados regulen de manera precisa el régimen de duración de la provisionalidad y que debe haber garantías de estabilidad mientras dura la provisionalidad de los jueces con el fin de resguardar la independencia judicial de los jueces provisorios. Otro desafío que existe es la necesidad de que los procesos de nombramiento de jueces y juezas sean transparentes, públicos y no discriminatorios y que exista mayor diversidad en el Poder Judicial. En efecto, el Consejo de Derechos Humanos, en una resolución de julio de 2020, alentó a los estados a que los procedimientos de nombramiento sean públicos y no discriminatorios y a que los estados promuevan una representación equilibrada de hombres y mujeres, así como de minorías y grupos desfavorecidos en el Poder Judicial. Por otro lado, otro desafío que existe se relaciona con los procesos disciplinarios contra jueces y las sanciones aplicables. Así, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados en 1985 establecen que los procesos contra jueces deben garantizar el debido proceso, que el procedimiento disciplinario debe estar previamente establecido y regulado en las leyes nacionales y que las sanciones deben estar sujetas a revisión judicial. Es importante mencionar que el relator sobre la independencia de los magistrados y abogados, en un informe de octubre de 2020, señaló que algunas cláusulas establecidas para la responsabilidad disciplinaria promueven interpretaciones amplias o abusivas, como por ejemplo aquellas que establecen como falta disciplinaria las conductas que ofenden la dignidad judicial. Igualmente, el relator mencionó que había identificado la existencia de sanciones encubiertas contra jueces, siendo estas llevadas a cabo a través de distintas modalidades, como por ejemplo el traslado de jueces a oficinas más pequeñas o el hostigamiento o presiones contra jueces y juezas. De otra parte, otro desafío que existe se relaciona con la necesidad de resguardar el derecho individual a la libertad de expresión de los jueces para evitar que sean sancionados por expresiones que están protegidas en el marco del derecho a la libertad de expresión que tenemos todas las personas. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los jueces tienen derecho a la libertad de expresión
y que aunque su derecho puede estar sujeto a mayores restricciones debido a las funciones jurisdiccionales que los jueces ejercen, esto no significa que se puede restringir cualquier expresión de los jueces, menos aún cuando dicha expresión está contenida en un trabajo académico que se refiere a asuntos generales de la judicatura. Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de los casos López Lone de 2015 y Urrutia 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un sentido similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número 1 de 2018 sobre corrupción y derechos humanos, estableció que es necesario garantizar la libertad de expresión de los operadores de justicia. Por último, quisiera mencionar que existen varios desafíos asociados a la prevención, investigación y sanción de la corrupción en el sistema judicial, pues el Poder Judicial debe combatir la corrupción en los países y por ello es importante prevenir y combatir la corrupción judicial. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que los estados deben adoptar medidas para reforzar la integridad de los jueces y evitar la corrupción del Poder Judicial, dado su papel en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la Convención establece que los estados deben tipificar como delitos aquellos encaminados a obstruir la justicia, como por ejemplo, cuando se utiliza la fuerza física, se amenaza o se intimida a funcionarios judiciales. En un sentido similar, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción de los servidores públicos, lo que incluye a los funcionarios judiciales. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número 1 de 2018 sobre corrupción y derechos humanos, mencionó que tener un sistema de justicia imparcial e independiente es fundamental para combatir la corrupción y recomendó a los estados adoptar medidas para investigar y sancionar a los responsables de atacar a operadores de justicia, así como proteger a los operadores judiciales que pueden estar bajo presión, amenaza o hostigamiento. Ahora bien, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha mencionado en distintos informes, como el de julio de 2017, que la corrupción en el sistema de justicia afecta la capacidad del Poder Judicial de garantizar la protección de los derechos humanos y que la corrupción representa una amenaza seria para los funcionarios judiciales que luchan contra ella. Así, distintos informes de la Relatoría Especial han enfatizado la importancia de proteger la integridad judicial, así como de garantizar la rendición de cuentas en el ámbito judicial sin que dicha rendición de cuentas pueda ser usada para quebrantar la independencia de los jueces. Por esto, es fundamental que los procedimientos que se siguen contra jueces por delitos o conductas asociadas a la corrupción garanticen los distintos elementos del debido proceso. Además, la Comisión Interamericana, en un informe de diciembre de 2019 sobre corrupción y derechos humanos, mencionó que la corrupción judicial puede implicar que se profieran sentencias por fuera de los méritos del caso, que existan demoras injustificadas en los procesos, así como la pérdida de documentos en los trámites judiciales. En ese informe, la Comisión resaltó la importancia de adoptar medidas que permitan evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias en la justicia, así como contar con nombramientos y designaciones judiciales que no dependan de actores políticos, sino que se realicen con base en el mérito, en criterios objetivos, con procedimientos transparentes y con mecanismos que involucren mayoritariamente a miembros del Poder Judicial, garantizando distintas formas de control ciudadano. Como puede verse, en la actualidad existen varios desafíos para garantizar la independencia y la imparcialidad judicial. Muchas gracias.